veces? ¿Cuántos lo vieron una vez más? ¿Sí? ¿Una? Ok. Bueno. ¿Ya estamos listos? Shalom, bendiciones para todos. Este Shabbat tan interesante, el último de este mes. Vamos a entrar ya en un siguiente mes, ya pronto. ¿Sí? Ya, en unas horas. Pero este es el último Shabbat de este mes. Estamos cerrando otro ciclo. ¿Recuerdan? Hablamos de ciclos la semana pasada. Ciclos de vida, ciclos del día, ciclo de la semana, el ciclo de la luna, de un mes, los ciclos de las estaciones, el ciclo completo de un año. Pero también en cuanto a los ciclos o las estaciones, o los tiempos y las ocasiones, o los tiempos y las sazones, de parte del Eterno. Así es que hoy estamos en un punto muy interesante y vamos a entrar en materia. Seguimos hablando de estos ciclos y que tiene que ver con ciclos proféticos. Entonces estamos en profecía y estén muy atentos entonces a lo que se va a hablar y atentos en las citas. No van a ser muchas citas, ya les he comentado, cada uno debemos de estar en este tiempo en la lectura principalmente de profetas, ya fuerte, profetas mayores como se les llama y profetas menores, todos en un punto específico están hablando de los últimos días. Así es que ese es el punto que tenemos que analizar. ¿Cuántos días nos quedan? Pues no sabemos, en realidad nos pueden quedar muy poquitos que equivalgan a ciclos mensuales, o puede ser que equivalgan a ciclos anuales, no lo sabemos. Pero en el tiempo del Eterno, que Él está fuera del tiempo y fuera del espacio, pues en el tiempo de Él, como nos lo manda decir, los tiempos son cortos, difíciles y peligrosos. Así que no sabemos cuánto nos quede, pero como no sabemos cuánto tiempo nos queda en realidad, debemos estar listos ya, porque no sabemos cuánto tiempo queda. Amén. Bien. Bendecimos al Eterno. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificó con su mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes, y los descendientes de nuestros descendientes todos, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah, por propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que enseña Torah a su pueblo Israel. La Torah consta básicamente de 5 libros, primeros 5 libros. Pero en el estudio que tuvimos de introducción a la Torah, sabemos que la Torah también contiene el resto de los libros. Se puede llamar Torah a los 5, se puede llamar al Tanaj, la Torah completa, y podemos llamar el Brit Hadashah también como parte de la Torah. ¿Por qué? Porque ahí están también las instrucciones del Eterno, a través del Mesías Yeshua, a través de la Dabar viviente que se hizo carne entre nosotros. Entonces es la voz de Adonai, Kol Elohim. Yeshua es Kol Elohim, la voz de Elohim. Así es que vamos a estar atentos en este tiempo, pues, al hablar de ciclos. También al Mesías Yeshua le preguntaron sobre estas cosas. ¿Cuándo será el fin de todo? ¿Cuándo será el fin de todas las cosas? ¿Sí lo recuerdan? Se acercaron sus discípulos y le preguntaron. Vamos al capítulo 28 de Mateo 28:1. Vamos a leer una parte. Dice: al terminar el Shabbat, que se dice como Motzei Shabbat, al terminar el Shabbat, al ir cayendo la tarde del Shabbat, en la conclusión del Shabbat, al anochecer de ese siguiente día, o sea, anochece y comienza el primer día, ¿cierto? Al anochecer del Shabbat se convierte ya en
Enseguida, en el primer día de la semana. Vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro. Y aquí un gran terremoto ocurrió. Bien. Este punto es importante porque tiene que ver también con lo profético. Es importante también porque nos habla de que tuvo un cumplimiento la Torá. Y todo esto nos recuerda lo que nosotros tenemos que hacer. El capítulo 28 es muy interesante, pues nos habla de cosas clave para el futuro. Su apariencia, el verso 3 dice, era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. ¿Quién estaba allí? Un malaj. Su apariencia era como un relámpago y su ropa blanca. Y les anunció que por qué estaban allí mirando, que por qué estaban tristes. Estamos viendo los varios evangelios, ¿no? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están así? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua, como lo vieron irse, vendrá. Estoy parafraseando todo esto que tiene que ver con este pasaje. ¿Por qué están mirando? ¿Por qué están mirando? ¿Por qué se están quedando así atónitos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y él ya se los había dicho qué es lo que iba a suceder. Así es que aquí estamos solo tomando este pasaje para retomar, para recordar y para apuntar. Así es que hay algo aquí que nosotros debemos estar muy atentos, muy atentos. ¿Cuándo serán todas estas cosas que han de ocurrir? ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será tu retorno? ¿Y cuándo será el juicio general? A lo que Yeshua responde, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las ocasiones. No les toca a ustedes. ¿Por qué? Si son sus discípulos. ¿Por qué no les toca a ellos conocer esos tiempos y esas ocasiones? En primer lugar, porque no era para su tiempo. No era para ese entonces que iba a suceder todo lo que ellos preguntaban. ¿Cuándo será el día de tu venida, de tu regreso? Pues imagínense, llevamos hasta este tiempo casi 2000 años, ¿no? Entonces no les tocaba a ellos saber los tiempos. ¿Qué caso hubiera tenido que dijera, pues va a ser más o menos dentro de unos 2000 años o algo parecido? ¿Cuándo será que venga el juicio a las naciones? Falta demasiado tiempo. No les toca a ustedes. Ustedes estén tranquilos. No les va a tocar a ustedes todo esto. Aunque en parte padecieron algo cuando los ejércitos de Roma irrumpieron la ciudad, destruyeron el templo, les tocó un poquito. Pero nada comparado con lo que sigue. No les toca a ustedes. Pero del día del juicio venidero y del día de la venida, eso solamente está en la potestad de mi Padre. Y desde aquí quiero apuntar algo que es muy interesante. Y que muchos se cuestionan y muchos llegan incluso a dudar de la veracidad de la Escritura, porque dice, ¿cómo es posible que ni él mismo sabía? Pues no, que es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que él mismo no sabe? Entonces no es Hijo de Dios. Aquí hay un punto clave, pues él no está hablando de algo que fuera desconocido para los discípulos. Pero él está diciendo que el día de su venida va a ser, sí sucederá. Pero será como cuando un novio prometido va a ir por su novia, por su prometida. Y ella está en un tiempo de espera. ¿Por qué? Porque el novio, el prometido, tiene que prepararle casa. ¿No es así? Para poder casarse y llevar a su esposa a su nueva casa. ¿Qué es lo que dijo el Mesías Jesús con respecto a eso y sus discípulos? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando él en la tercera copa de Pesaj les dice, beban todos de ella, está haciendo una semejanza.
Es decir, estos son hebraísmos que tenemos que entenderlos. Cuando él está haciendo esto de la copa, está haciendo una comparación con la del novio cuando está debajo de la jupa. ¿Sí? Le dice, te ofrezco mi vida. ¿Y qué hace la novia, la Calá? ¿Qué dice? La recibo. ¿Y qué más? Te ofrezco la vida. Eso es lo que pasó en la noche de Pesaj, tan comúnmente conocida como la última cena. Jesús está anunciando palabras proféticas que solamente ellos, como pueblo hebreo, conocen los hebraísmos y los va entendiendo, aunque no todo, pero Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y comprendieran los profetas todo lo que venía. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Él es el novio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Voy a ir a preparar la casa para la novia. Pero solamente el padre es quien dice, ahora sí, hijo, ya está todo listo, ya vi que tienes esto, ya arreglaste aquí, tienes una mesa, tienes una puerta, tienes una ventana, el techo está bien, va a resistir la lluvia, va a resistir los vientos, va a resistir la nieve, etc. Y el padre es el que dice, después de muchas veces ir a revisar, ahora sí, ¿estás listo? Puedes ir por la novia. ¿Se está entendiendo todo esto? Ni los ángeles saben, ni el Hijo del Hombre, pero mi Padre es el que sabe cuándo será el tiempo. Ahora, la mayoría lo relaciona con la persecución, la mayoría religiosa lo relaciona con la tribulación, la mayoría religiosa lo relaciona con el antimesías y lo relaciona con todo, excepto con lo que debe relacionarse, con la venida del novio. Con eso es con lo que se tiene que relacionar. La novia, la prometida, está en espera de que se escuche por las calles, ¡he aquí viene el novio! Porque ella ya está lista. Había 5 novias con aceite extra, esperando, listas, esperando, pacientes, esperando, preparadas. Y otras 5 que no estaban preparadas como debe de ser. Se les agotó el aceite, no tuvieron más aceite y quedaron en oscuridad. Se les apagó la lámpara natural, la forma natural, se les apagó las luces en su casa o en la calle, si ya iban caminando, se quedaron a oscuras. Pero las otras 5 vírgenes, novias, prometidas, tenían suficiente aceite. Que después vemos el simbolismo del aceite. Estaban con el Espíritu del Eterno, pero estaban también en esperanza. ¿Por qué? Porque estaban en ese tiempo en que en cualquier momento llega el novio. No es como el tiempo de hoy. Así es que por eso es tan importante estudiar la palabra en su contexto histórico, sociológico, cultural, religioso, político, todo lo que sucedía para entonces poder entender exactamente lo que se quiso decir. Y en la cultura hebrea, para poder entender a precisión el significado. Así es que nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre. Es un simbolismo. Pero hay una verdad muy profunda. La novia, la prometida, Acalá, Israel, debe estar ya lista como una novia. Lista ya, porque en cualquier momento viene el novio y se oirá la voz que diga, ¡he aquí viene el novio, salgan a recibirlo! Qué interesante todo esto, son hebraísmos. Pero tiene que ver con un contexto totalmente de la escritura, es escritural. Y luego se convierte en un contexto
de la cultura hebrea. Por eso es que en la teología no se entiende nada de esto. De alguna manera el Eterno me guardó de estudiar profecía en esos años. Me guardó en el sentido de que no tenía yo mucho interés de estudiar profecía porque veía como contradicciones. Y si miraba contradicciones, obviamente, pues yo no quería seguir adelante. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a aprender? Si hay tantas contradicciones, mejor no me interesa la profecía. Me voy a dedicar a compartir y a compartir y a compartir y a compartir. Si alguien se quiere salvar, que se salve. Yo me voy a dedicar a compartir. Y eso es lo que hice. Y apenas hace poco tiempo empecé con una inquietud acerca de la profecía. Ahora sí estamos viendo muchas cosas que se salieron de las profecías cristianas, evangélicas y protestantes. Se salió todo está fuera de contexto, porque lo interpretaron mal. Se interpretó mal. Nosotros ahora tenemos que comprenderlo de una manera que tiene que ver con el contexto hebreo, porque si no, no vamos a entender nada. Y nosotros estamos ahora en ese contexto, porque como dije la semana pasada, necesitamos entender los ciclos de la humanidad, los ciclos del Eterno, los ciclos proféticos, para saber dónde estamos ubicados. Y dónde estamos ubicados nosotros, y no el resto del mundo. Porque el mundo está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. El mundo está así. Pero nosotros no podemos estar bajo el poder del maligno. Nosotros no podemos estar bajo esas leyes que quebranten nuestras convicciones de Torah. Ahí no nos vamos a sujetar. Nosotros no estamos bajo las leyes de este mundo. Pero nosotros también, como creyentes en el Mashiach, pues tampoco estamos bajo las leyes del rabinato, ¿cierto? ¿O alguien está bajo las leyes del rabinato? Pues solamente los judíos, nuestros hermanos que no han creído que Yeshua es el Mesías, siguen bajo las leyes del rabinato. Pero nosotros estamos bajo las leyes de la Torah también, pero no del rabinato, sino del Mashiach. Por eso leemos el Brit Hadashah, y lo leemos y lo estudiamos en un contexto hebreo 100%, del Yeshua hebreo, judío. ¿Por qué? Pues porque es descendiente del rey David. Y corresponden todas las profecías, todo lo que él cumplió hasta su tiempo, calzan perfectamente para ser el Mashiach. Y lo que está haciendo en este tiempo, aunque no está presente, está haciendo volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Y está haciendo que una cantidad enorme de personas en todo el mundo estén girando su mirada y retornando hacia la Torah. Es algo interesante. Así es que nosotros que estamos enfocados en todo esto, vamos a ir entendiendo los ciclos, vamos a ir entendiendo dónde estamos parados. Hablábamos de que el día tiene 24 horas y es un ciclo, una semana que tiene 7 días y el séptimo, que es Shabbat, como hoy, no solamente es día de descanso, es día de apartarlo, santificarlo, para que se entienda para muchos, apartado, kadosh, santificarlo. Para él nos sirve de descanso físico, pero es un día que se aparta para él también. Tiene ese doble propósito. Cada mes, mañana nos vamos a reunir otra vez porque es fin y también es inicio, es cabeza de mes, Rosh Hodesh. Y nosotros nos reunimos porque es un mandato del Eterno, simplemente. Así como estamos en los ciclos, también entramos en los pactos, y esta es la parte central de este tema. Entrar en los pactos, entramos en los pactos porque al entrar en los pactos estamos también bajo su cobertura, bajo su protección. Y estaremos allí para que se cumplan en nosotros sus promesas de que Él vendrá y nos recogerá de los 4 cabos de la tierra, nos guardará del día de la prueba, del día de la aflicción, del día de la tribulación. Él nos guardará. Porque aquellos ángeles, malajim, que serán enviados para destrucción, tienen una orden muy especial. Porque aquellos que tienen el sello de Adonai, a ellos no les hagan daño. Pueden dañar los animales, las plantas, todo,
pero a los que tienen el sello del Eterno, a ellos no. ¿Y cuál es ese sello? ¿Cuál es ese sello? Uno que es totalmente de la Escritura dice que el Shabbat es un sello de los creyentes, de los hijos de Adonai. Es un pacto perpetuo, el Shabbat, y por eso cantamos. A veces en Shabbat tenemos tantas canciones, pero a veces cantamos también, ¿verdad? Que el Shabbat es una señal, dice, entre mí y entre mi pueblo Israel. Entonces, ese es un sello y es un pacto muy importante de guardar, cuidar, atesorar y pelear por eso, porque eso es un sello y es un pacto, una señal entre su pueblo y nosotros. Todos estos pactos de los que ya hablamos también, las 7 etapas en la humanidad, el tiempo del Mashiach, pues estamos finalizando prácticamente esa era de la que hablábamos la semana pasada, ya prácticamente finalizando para que podamos entrar en la era del Mashiach. Pero en la era que tiene que ver con su reinado, porque la era mesiánica comenzó en el siglo I. ¿Estamos de acuerdo? No es nueva. Comenzó en el siglo I, cuando Él vino por primera vez y Él dijo: porque se ha acercado a ustedes el reino de Adonai. Se ha acercado. Ahí comenzó la era mesiánica. Comenzó con 12 discípulos, nada preparados, pues Él los iba a preparar. Él, como el rabí de rabíes, el maestro de maestros, Él se ocupó de esos pocos discípulos. Se tenía que cumplir la profecía, obviamente. Después hay una suplencia y después Él llama a otro, porque tenía un interés muy especial de enviar a este discípulo fuera, hacia los expatriados, hacia los expulsados y hacia los que habían perdido su identidad como pueblo. Por eso es que el Mashiach sigue haciendo su trabajo por medio de sus discípulos. Y hasta el día de hoy, ese trabajo Él lo sigue haciendo a través de muchos como yo. Muchos como yo, proclamando que Yeshua es el Mashiach, que Él es el león de la tribu de Judá, que Él es el Mashiach de Adonai, que Él es el rey de Israel y que Él ha tenido tanta misericordia por los gentiles que abrió una puerta grande para que pudieran entrar. Pero esos gentiles tienen que entrar no solamente por una puerta, sino tienen que entrar también en sus pactos. Si bien no en todos al inicio, pero sí tiene que venir entrando. ¿Por qué? Porque se tiene que acabar el ciclo de idolatría que han tenido los gentiles, si es que quieren entrar. Ellos tienen que romper su ciclo idolátrico. Por eso, en Hechos 15 se menciona que tienen que apartarse de todo lo que tiene que ver con idolatría, todo lo sacrificado a los ídolos, todas las fiestas paganas idolátricas, todo como un requisito para poder iniciarse en el conocimiento y en la práctica de la Torá y de la vida como pueblo de Israel, para integrarse como ciudadano, como dice también en muchos pasajes, en Romanos 11, en Efesios, hay muchos pasajes. Para integrarse como pueblo, los que estaban sin ciudadanía, sin Elohim, están con sus dioses, ¿verdad? No con Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es estar con Elohim y otra cosa es que la gente tiene sus dioses. Sin ciudadanía, sin sus promesas. Por lo tanto, cada persona que quiera alcanzar la vida eterna con el Mesías de Adonai tiene que renunciar a sus ciclos idolátricos y pecaminosos y dejar fuera ese dicho de que todos somos
para que nadie se sienta mal con él, con ella, y diga: es cierto, todos somos pecadores, y poder continuar con sus pecados. Pero la Escritura es muy clara. Cada persona tiene que arrepentirse y renunciar a sus pecados. ¿Qué es pecado? Toda transgresión a la ley de Dios, como dice en las cartas de Yohanan, 1 de Juan. Toda transgresión a la ley de Dios es pecado. Por lo que este día y este tema, espero que abra los ojos a muchos. Pues estamos en el último tiempo, en el último ciclo, para entrar ya en el tiempo de los juicios a las naciones, porque rechazaron al Mesías, y los juicios no es tanto que Él destruya, sino Él va a permitir que se destruyan a sí mismos. Un poco de lo que hemos visto a través de la historia en los últimos, no muchos años, ¿verdad? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué más? Persecuciones, Holocausto, todo va dentro de Primera y Segunda Guerra Mundial. El hombre contra el hombre, destruyéndose a sí mismos. El Todopoderoso quiere librar a aquellos que se apeguen a Él y a su Torah, a sus leyes, a sus estatutos, para darles vida, para bendecirlos, para rescatarlos, para restaurarlos. Así es que ese tiempo nos tiene que traer entendimiento. Dejé unas notas allí a un lado del maletín, por favor. Mateo 28 nos da muchas pistas, pero también hay una serie de eventos que están por venir y que nos van a ir mostrando todo lo que falta. Aquí están, aquí están. Gracias. Algo que nos tiene que quedar muy claro es lo siguiente. Así como era en los tiempos antiguos, en el pueblo de Israel, cuando alguien quería venir a conocer la cultura y la religión del pueblo de Israel, tiene que venir en un proceso. Exactamente lo que dice Hechos 15, que es dejar la idolatría, dejar los pecados sexuales, dejar de vivir mal en su hogar, no comer sangre ni animal ahogado. Y entonces ya tenían un lugar ahí, los prosélitos de la puerta. En las primeras sillas o bancas de la sinagoga, ya ellos podían estar allí como prosélitos de la puerta, prosélito. Por eso en el libro de los Hechos, cuando se habla de los 7 diáconos, se habla de uno que era prosélito, un prosélito que venía desde Antioquía y se hizo prosélito. Vino a la fe judía, era un prosélito. Y después viene el conocimiento del Mesías. Los prosélitos de la puerta son aquellos que de inicio entienden, porque son en este tiempo, son lectores de la Biblia, son lectores, y no solo son lectores, quieren aprender verdaderamente, son gente que ora cuando lee, se interesa, ora, medita, y entonces el Eterno le va dando luz para mostrarle, en primer lugar, que no es domingo, para mostrarle en segundo lugar que hay muchas fiestas que no son de la Biblia ni de la cultura hebrea, que son fiestas que provienen, sus raíces son del paganismo. Y esas personas van entendiendo y van teniendo dentro de sí, en sus corazones, un anhelo de, tiene que haber un lugar donde se acerque a lo que dice la Biblia. Y nació la iglesia adventista, y mucha gente se fue a la iglesia adventista porque decían, es que es el sábado, es verdad, es el sábado. ¿Sí? Pero ya estando ahí, y seguían con ese anhelo, pues faltaban cosas y faltaban cosas. Hacía falta realmente vivir las fiestas, vivirlas y experimentarlas de una manera más completa. Shabbat, fiestas, Rosh Chodesh, pero también los pactos.
Y de la iglesia adventista empezaron a buscar y a buscar y a buscar, y entre todos los creyentes van encontrando las corrientes que se llaman corrientes mesiánicas dentro de toda Latinoamérica y aún en otros lugares, Estados Unidos. Porque hay un anhelo de ir a la verdad, porque hay un anhelo de dejar lo que no es correcto, aquello que no está bien conforme a la Torá. Hay un anhelo, y entonces el Eterno está haciendo esto. ¿Por qué? Porque precisamente el Mesías está llamando a que salgan de aquello que no es su voluntad correcta y perfecta, para que salgan de allí y busquen lo que es correcto, conforme a las Escrituras. Y surgen entonces muchas dudas, pero surgen entonces también aquellos que defienden sus posturas religiosas y teológicas y tratan de acomodar las cosas para decir: no te vayas de aquí, esto está mal porque eso es del Antiguo Testamento. Para empezar, decir Antiguo Testamento es un invento. No, es un invento, no es un Antiguo Testamento, porque está escrito que su ley y sus mandamientos son eternos. Entonces no puede ser antiguo, es vigente todavía. Sus mandamientos son eternos, por lo tanto son vigentes. Y en la carta de Yohanan, donde dice: toda transgresión a la ley de Dios es pecado. O sea, ¿qué es pecado? La transgresión a la ley de Dios. Entonces la ley de Dios no es Antiguo Testamento y ya se abolió, porque allí se muestra que es vigente. Tengo otras citas aquí muy interesantes también, que nos van a ayudar a entender muchas cosas. Los entendidos entenderán. Solo los entendidos, solo los que están buscando de todo corazón van a encontrar y encontrar y encontrar, y serán llamados. Todo esto tiene un sentido profético, totalmente. Tengo unas citas para que tomen nota. Zacarías 14, 16, Isaías 60, 12. ¿Por qué muchos no están entendiendo en ese tiempo hacia dónde ir? Pues tengo que decir que hay como una especie de mundo paralelo en este tiempo. Es como si estuviéramos viviendo en mundos paralelos, en el sentido que todos los engaños que hay alrededor del mundo, todos esos engaños están en ese tiempo más vigentes que nunca, y están tratando de hacer que la gente crea que está bien. En algunos puntos bíblicos, pues recordemos que el engaño es que haya mezcla de verdad y mentira, para que muchos crean en ese engaño y en esa mentira. Entonces muchos están defendiendo algo que ya no se puede defender. ¿Por qué? Porque toda transgresión a la ley de Dios es pecado. Entonces la ley es vigente. Y porque incluso en Apocalipsis, Revelación, déjeme encontrar la cita, que es una cita muy especial, Apocalipsis 4:12. Los tiempos finales, las cosas finales, la selección hacia las personas que estarán con Él. Dice: aquí está la paciencia de los apartados, aquí está la paciencia de los santos, dicen las versiones más populares, las que más abundan. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos de Adonai y la fe en Yeshua. Esto es muy interesante. Aquí es donde digo que hay como mundos paralelos. Parece lo mismo, pero uno no es completamente real, verdadero. Aquí está la paciencia de los santos. Es Apocalipsis
no es Antiguo Testamento, o sea, porque se pelea todavía con eso, es Apocalipsis. Nuevo Testamento. La paciencia de los santos, de los apartados, de los correctos, de los verdaderos, que guardan los mandamientos de Dios y que mantienen su fe en Yeshua. Son dos cosas, no una sola. No es creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa y no te preocupes de la ley. Equivocación. Dice que tienes que guardar los mandamientos de Dios. No solamente los mandamientos de Yeshua, de Jesús, dice mucho, ¿no? No solamente los mandamientos de Jesús. ¿Cuál es? O sea, ama a tu prójimo y es todo. ¿Cómo? Los defensores de una parte que no es el todo. Porque aquí entonces encontramos estos como mundos paralelos, en donde lo que ya no es vigente, lo que fue un inicio, salir de Roma, de la idolatría de Roma, para ir avanzando en las Escrituras, fue solamente unos pasos, y había que dejar o crecer o avanzar o desarrollar el resto de la vida espiritual. Había que avanzar, pero tristemente mucho pueblo creyente, cristiano, se quedó en la Reforma y no ha salido de la Reforma, que no ha completado la Reforma. No se ha completado la Reforma religiosa. Se quedó atorada, se quedó atascada. Pero el Eterno en ese tiempo, su paciencia es que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Los que siguen practicando pecados se arrepientan. Los que siguen quebrantando los mandamientos se arrepientan. Porque ¿qué es pecado? Toda transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. Allí están las pequeñas y cortas cartas de Juan. Y en Apocalipsis, lo que acabamos de leer, donde dice 4:12, aquí está la paciencia de los apartados, de los santos, de los Kadoshim, los que guardan los mandamientos del Eterno y la fe en Yeshua. Esta es la paciencia de los que son subrayados como los santos, los apartados, los Kadoshim. ¿Quiénes son los santos que traerán al reino de Dios? Los que guardan los mandamientos y mantienen su fe en el Mesías Yeshua. Dos cosas. Todo esto nos tiene que llevar a entender algo mucho, muy importante. Y tenemos que buscar aquello que nos lleve a crecimiento espiritual. A crecer de prosélitos de la puerta, los que apenas cumplen las cosas más básicas de Hechos 15, pero no se pueden quedar allí. No se pueden quedar como bebés espirituales. La leche es para los bebés solamente cuando son bebés. Y después de un tiempo ya no hay que darles lechita solamente. Hay que darles alimento más sólido para su crecimiento y para su desarrollo. Y este alimento más sólido tiene que ver con que estos creyentes aprendan a vivir de manera más apartada, más santa, más pura, en un ir caminando y esforzándose. Pues el Mesías es el modelo. La estatura del varón perfecto es el modelo. Entonces, ¿en qué tamaño estás? Él es el modelo y Él es la medida. Así es que aquí se tiene que hacer un esfuerzo mayor. ¿Qué ciclos estamos viviendo? Estamos viendo el penúltimo ciclo para el pueblo creyente y el último para la humanidad en general. El último ciclo. ¿Por qué? Porque después de este que concluya, vendrá el inicio de la tribulación, que será grande. Será grande. Algo así como se inaugura el Apocalipsis. Lo he venido diciendo hace semanas también y hay personas que están recibiendo esta revelación. Inicia un tiempo más fuerte, pues el ciclo se está cerrando, está terminando.
el último ciclo y oportunidad para los gentiles, porque el tiempo de los gentiles se acabará. ¿Han leído eso? Hablo con personas que conocen Biblia. El tiempo de los gentiles se acabará. Estamos en los últimos segundos, todos. Los gentiles están en los últimos segundos. Por lo tanto, tienen que dejar de vivir como gentiles. Porque ustedes, cuando vivían como gentiles, en otro tiempo eran arrastrados como se arrastran los ídolos. Cuando eran gentiles. Y entonces, ¿qué son ahora? Pues si siguen con su misma manera de vivir, seguirán como gentiles. Y como gentiles viene el juicio sobre los gentiles. Tienen que dejar de vivir como gentiles para venir a vivir como parte del pueblo del Eterno, como el pueblo de Israel. ¿Y cómo es eso? Entrar en sus pactos. No hay de otra. No hay más. Eso es lo correcto. Eso es lo que viene de Él. Vivir de acuerdo a sus pactos. ¿Cuáles son esos pactos? Para el pueblo Israel en general, es desde que nace una persona, un varón, como pueblo de Israel, como pueblo judío, entran a los 8 días con Brit Milá. Va creciendo y después viene Bar y Bat Mitzvah a los 12 y a los 13 años. Es como ese examen ya de conocimiento de Torah, de cultura, de estar viviendo como parte del pueblo, y en ese tiempo 12 y 13 se comprometen delante de la comunidad a ser uno con la comunidad, con las responsabilidades de cualquiera de los de la comunidad, con una responsabilidad. Después de los 12 y 13, ¿qué sigue? La Hatuná, o sea, la boda debajo de la jubá. Eso es un mandamiento también, es parte de los pactos. Todo esto va envuelto obviamente en la Torah. Por eso cantamos de vez en cuando Yesh Lanu Torah, tenemos la Torah. Yesh Lanu Torah, tenemos la Torah, porque la Torah son las instrucciones de vida. El camino de vida es la Torah. Allí están sus mandamientos, sus instrucciones, sus estatutos, todo lo que necesitamos para vivir correctamente. Así es que este punto es clave. A los que están queriendo salir de lo incompleto que es la teología, que están anhelando algo mejor, pues son las raíces hebreas. Es la senda antigua. Son las enseñanzas del Mesías Yeshua y la vida de sus discípulos desde el primer siglo. Esa es la vida que se tiene que vivir. Un ejemplo muy sencillo que ya no se usa, curiosamente, pongan nota, tomen nota aquí, papá, mamás. ¿Cuáles son los ciclos de un padre y un hijo, y los compromisos y los pactos? Pues el compromiso de un padre, como dice el Shema, y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos. Temprano en la mañana cuando te levantes, en la noche cuando te acuestes, cuando salgas al campo, cuando vayas por la calle. Los atarás como una señal en tu mano y entre tus ojos. Las escribirás también los portales tu casa. Entonces ahí es donde surge lo de los tzitzit, pues es un mandamiento también, obviamente, ¿verdad? El tzitzit es un mandamiento. Ya lo hemos dicho, busquen flecos, los que les interesa saber y entender. Busca flecos en tu Biblia, flecos, así, flecos. Borlas, dirá una versión antigua, y te va a mandar a un mandamiento, 50 números. Y es un mandamiento para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo, pero también para los proselitos. Ojo, el proselito. El prosélito que venía a la vida hebrea, a la
pues tenía que ir entrando poco a poco, sí, pero al irse llegando como un rosito de la puerta, él sabía que no podía quedarse ahí, que tenía que ir hacia adelante, comprometerse. ¿Qué dice el mandamiento acerca de los tzitzit? Para que cuando lo veas, te acuerdes de mis mandamientos. Entonces alguien que no avance hacia comprometerse, cuando los sienta y cuando los vea, pues no está. Buena pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿en qué punto es que se entrega los tzitzit a alguien? Cuando él dice, yo ya entendí y me quiero comprometer con el Eterno a guardar su palabra, su Torah, sus misbot. Yo quiero ser parte del pueblo. Yo me desligo desde este momento del mundo, de las cosas del mundo, del pecado, de todo lo malo, y quiero comprometerme. Así es que viene un tiempo corto de instrucción, y después de eso él tiene que ir a Tevilá. A Tevilá, sí, una inmersión para purificación, porque él se está consagrando. Hay una consagración. Y con esa consagración, entonces, él recibe su tzitzit. Para que cuando los vea, y cada que los vea, se acuerde de los mandamientos de Adonai. Así es que es necesario entrar en los pactos. Y todavía aquellas personas que esté diciendo que eso es Antiguo Testamento y que es la ley y que no sé qué, esa persona todavía es un gentil. Y si tú no quieres seguir viviendo como un gentil que está inmerso en el paganismo, tienes que salir de allí y tienes que buscar un lugar donde se enseñe verdaderamente la palabra de Adonai, donde se vivan sus mandamientos, donde se guarde el Shabbat, donde se celebren las fiestas de Adonai y no las fiestas del mundo. Tienes que salir huyendo. Este es el último tiempo, es el último ciclo para los gentiles. Pero para el pueblo de Israel es el penúltimo. ¿Cómo? El último para los gentiles, porque el tiempo de los gentiles se acabará. Pero para el pueblo de Israel es el penúltimo. ¿Por qué? Porque todavía nos queda un ciclo de 1000 años con el Mesías como rey. Estaremos por 1000 años, ese es otro ciclo interesante. Y este es el séptimo día, que tiene que ver con Shabbat, pero en lo profético no es un solo día de reposo, el Shabbat o el sábado. Serán 1000 años. Por eso el guardar Shabbat es tan importante, meternos en la cabeza, en el corazón, de guardar Shabbat, porque eso quiere decir que estamos entendiendo que así será el milenio. ¿Cómo queremos vivir el milenio? ¿Yendo y corriendo y viniendo y haciendo y deshaciendo? No, ¿verdad? Lo imaginamos como en Shalom, en el tiempo del Mashiach, reinando, gobernando, mostrando su favor, su bondad y su misericordia para todos nosotros, y viviendo nosotros en esa paz y en esa abundancia que habrá para todos sus escogidos, para todos sus hijos amados, para el pueblo escogido de Adonai. Los gentiles, dentro de poquito se les acaba el tiempo de entrar en el reino. Viene juicio, vienen juicios terribles. ¿El pueblo de Israel quedará todavía aquí? Sí, pero no bajo el juicio sobre nosotros. Seremos guardados el día de la prueba. Seremos guardados, seremos protegidos nosotros si guardamos sus mandamientos, si estamos metidos y entramos en sus pactos. Él ha prometido guardarnos del día de la prueba y del día de la ira. Pues en medio de todo ese bullicio y todo ese llorar y crujir de dientes, se escuchará, porque la voz de shofar y de trompeta se hará sonar, como dice Tesalonicenses. ¿Cómo dice?
porque se sonará la trompeta. Sí, se sonará la final trompeta. Se hará sonar. Y eso anunciará la venida del novio. Viene por su prometida. Y eso es lo que está haciendo el Mashiach ahorita. De los 4 cabos de la tierra está llamando a sus escogidos, a los suyos, y a los que han decidido dejar de ser gentiles. Porque dice Shaul, dice Pablo, ustedes cuando eran gentiles eran llevados como se llevan los ídolos mudos, pero ahora que son pueblo, ahora no son llevados como los ídolos mudos. Ahora ustedes saben y entienden su palabra, sus misbot, y están guardándolos y se están esforzando. Y con paciencia, como dice Apocalipsis, he aquí la paciencia de los santos, de los Kedoshim. ¿Cuál es la paciencia? ¿En qué consiste la paciencia? En guardar sus mandamientos. ¿Y qué más? Y la fe en el Mesías Yeshua. En esto consiste y consistirá nuestra paciencia, hermanos. Corramos con paciencia, dice Shaul, ¿verdad? Ahora vamos a ir entendiendo todo. Tenemos que ir avanzando, como corriendo, pero con paciencia. Sigamos yendo a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. Mientras las cosas se ponen difíciles para el mundo en general, nosotros tenemos la promesa de ser guardados. Como dije la semana pasada, es el último tiempo. El último tiempo para realizar todas aquellas cosas que hemos planeado, realizar todo aquello en lo que vamos a obtener ganancias. Es el último tiempo, ya es el último estirón. Vamos a echarle todas las ganas. Es el último estirón. Y que cuando Él venga, no solamente llevemos plata porque hemos trabajado y nos hemos esforzado, pero que llevemos fruto que permanezca para vida eterna, fruto para Él. No solo nuestras vidas que nos hemos esforzado y hemos guardado Torah. Quizás estemos llevando algunas familias que se interesaron en las cosas del Eterno, que se interesaron, preguntaron qué es Shabbat, cómo se hace un Shabbat. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? ¿Cuál es la diferencia de catolicismo y ustedes? ¿Cuál es la diferencia de cristianismo y ustedes? Que con amor, con inversión, estemos ayudándoles. Invirtamos. Hay que seguir trabajando y ganando plata, pero invirtamos también con aquellos que quieren saber. Seamos inversionistas en el reino de Adonai. El ciclo para los gentiles está a punto de cerrarse, se acaba y comienzan los días difíciles para el mundo. Nosotros seguiremos esperando con paciencia y corriendo con paciencia mientras llega nuestro Mashiach, mientras llega el novio, porque escucharemos la voz, escucharemos en nuestro interior cuando griten: he aquí, viene el novio, salgan a recibirlo. Estemos atentos. Nuestra hora de terminar no ha llegado. Concluye el tiempo de los gentiles. No sé cuánto les quede. No sé si les quede solamente un Shabbat más. No sé si te quede solamente un sábado más para empezar a entrar. No sé si te queden 4 o 100, no lo sé. Lo que sí sé es que el tiempo de los gentiles se ha agotado. La demostración, no necesito demostrar nada. Aquel que se interese en las noticias de su país y de otros países, que realmente está viendo lo que sucede en el mundo, lo entiende claramente, con total claridad todo lo que está pasando. Está a punto de inaugurarse un gobierno mundial, un gobierno tiránico, un gobierno que establecerá su forma tiránica con una moneda
hasta allá irá, con una sola religión y todos se alineen. Eso es lo que le espera al mundo por haber rechazado al Mashiach. Vendrá un falso redentor y un falso libertador que les ofrecerá paz y seguridad. Ya hay una imagen en la ONU dedicado a esta frase: paz y seguridad para todo el mundo. ¡Qué interesante! Porque eso es una frase bíblica que habla de los últimos tiempos y que habla de un gran engaño detrás de todo esto. Y la ONU, ¿qué creen? Acaba de seleccionar un alebrije mexicano, hecho en Oaxaca, entre los muchos alebrijes que llevaron a Nueva York a una exposición, y escogió uno de ellos, que lo llevó a su sede, lo puso en una plaza allí y lo exhibe con un título: esta imagen representa la paz y la seguridad para el mundo. Esto, que no lo entienda, es porque no tiene oídos para oír, ni ojos para ver, y qué tristeza me da. Pero los entendidos, los que están clamando, buscando, pidiendo su redención, estarán entendiendo cuál es el mensaje. Y es hora de huir, de salir, de escapar de Babilonia, de todo ese reino de confusión, y correr a un lugar donde te enseñen verdaderamente, donde quiera que estés. Dejar ya tu cómoda manera de vivir entre el pecado, el paganismo y lo que se vale y lo que no se vale, porque el tiempo de los gentiles se acaba y viene juicio a las naciones. Juicio entre los mismos hombres para destruirse, y juicio desde los cielos también para completar sus pecados, y que el Mesías establezca su reino y desaparezca toda la maldad y la eche fuera de este planeta y establezca un reino de justicia, de verdad, de paz. Este es el último Shabbat de este mes, un siglo más que se termina. Se completó un año, se acabó otro ciclo. Los ciclos tienen un inicio y tienen un final. Y el tiempo de los gentiles fue un ciclo que está cerrándose y acabándose. No habrá más oportunidad para los gentiles. Se acabó. Quedan los últimos segundos, no sé cuántos. Pero para el pueblo de Adonai, todos los que nos decimos ser pueblo, tenemos que seguirnos purificando. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguirnos limpiando. Tenemos que seguirnos preparando para la venida del Rey Mesías. Atentos a sus fiestas, atentos a sus convocaciones, atentos a su voz. De otra manera, no vamos a saber las instrucciones y nos podemos perder, porque Él nos va indicando el camino a seguir, los pasos a seguir. Con esto concluyo, orando que el Todopoderoso te ayude, y que si vas a ser discípulo de alguien, tú que no eres judío de sangre, que no sigas a los rabinos, que sigas al rabí de rabíes, al rabí Yeshua. Él es quien tiene, solamente Él tiene palabras de vida eterna. Él es el gran maestro. Y que honres a tus maestros, como dice la Escritura, porque eso es parte también de limpiarse, purificarse, dar honor. Honra a tus padres, honra a tus maestros, honra la Torah, honra el Shabbat, honra los pactos. Y de esa manera seremos guardados del día de la prueba, seremos guardados del día de la ira. El
nos guardará cuando andemos en la calle, nos protegerá con su mano poderosa y nada nos hará daño. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto al Eterno, al Todopoderoso, por habitación. Lo has puesto a Él como tu autoridad máxima. Así es que si estás bajo sus estatutos y sus mandamientos, estamos seguros que la bendición del Eterno venga sobre tu vida para seguir avanzando, purificándonos, presentándonos como una novia bien adornada, con su vestido blanco resplandeciente, con aceite suficiente, esperando su venida. Amén. Pónganse de pie y vamos a pedir su bendición. Yevarejeja Adonai Yehuel Beishmereja, Yael Adonai Panabeleja Bijuneja, Yisa Adonai Panabeleja, Beyasem Leja Shalom, Beshem Yeshua, Meshicheinu. Amén. Amén. Que la paz del Eterno y Todopoderoso sea sobre sus vidas. Te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Que la paz de Yeshua esté en medio de ti, de tu casa, de tu trabajo, de nuestra comunidad. Amén. Buena semana, Shavuot Tov. Repasen el tema, sería bueno. Repasen las citas, sería mejor. Muy bueno. Shalom.